Buenas tardes, bienvenidos al Museo Amparo. Estamos iniciando con nuestro programa de actividades académicas de este 2018 y nos da muchísimo gusto recibir esta tarde a Michelle Blansouvé y a Elena Fernández Cavada para la presentación del libro Cartas a mi madre. Damos la palabra a Elena, gracias por el interés en presentar el libro aquí en Puebla. Michelle, gracias por estar aquí. Y vamos a iniciar con esta dinámica, con esta presentación. Tenemos dos conversadoras invitadas, pero Elena ya nos irá dando más información al respecto. Bienvenidos nuevamente y que disfruten la presentación. Sí, por favor. Vamos a encenderlo. Buenas tardes. ¿Sí se oye? ¿Sí? ¿Quieres hablar? Ahora. Buenas tardes, muchas gracias por venir y acompañarnos esta tarde en la presentación del libro Cartas a mi madre. Y os voy a contar un poco cuál fue el principio del libro y cómo comenzó. Y luego hay unos libros por ahí distribuidos para que los puedan ir hojeando mientras Michelle y yo luego vamos a tener una pequeña conversación, ¿no? El libro comenzó con un pequeño mensaje que hay en la primera carta en la que yo le pregunto a mi madre qué estaba prohibido durante la dictadura, porque creo que esto es un viaje de un poco de ida y vuelta, ¿no? Es curioso venir a México, yo soy española, y después de 10 años aquí encontrarme con todo el exilio español y con toda una literatura que no tuve acceso cuando estaba en España, como Max Aub y el libro de la gallina ciega, en el que él habla un poco de todo el periodo del exilio y regresar a España en los años 70 y el gran contraste que se encontró en los años 70 después de dejarlo en los años 39, ¿no? Después de la Guerra Civil. Entonces el encuentro con estos literatos me hizo como preguntarme una parte de la historia que no había sido contada, una parte de la narrativa que yo no había escuchado cuando era pequeña, ¿no? Eso fue unido a la ley Mordaza, que se puso en el año 2014, que fue un proyecto de ley que hizo el gobierno español para impedir de alguna forma que hubiese manifestaciones públicas que no habían sido consentidas, ¿no? Y que hacían que hubiese, te podían poner una multa, por ejemplo, por manifestarte, por reunirte sin que hubiese habido un consentimiento de parte de la institución de la ciudad, ¿no? Esa ley Mordaza hizo saltar como muchas alarmas. Esa ley Mordaza me hizo preguntarme de dónde venían todos estos conservadurismos que habían aparecido en el gobierno español y qué conexiones tenían como con la dictadura, ¿no? Entonces, para acercarme a estas narrativas que yo pensaba que eran importantes en la constitución de dónde yo venía, de alguna forma pensé hacer una correspondencia epistolar con mi madre en la que yo la dibujo y ella escribe. Entonces yo le envío una primera carta de dibujos que ella responde con una serie de textos y con un material de archivo. Lo que contiene el libro es cronológicamente esas cartas. La primera que yo le envío y este ir y venir de esos materiales. Entonces tienen los libros ahí distribuidos, los pueden echar un ojo, podemos esperar unos minutos para que puedan familiarizarse con el material y luego la conversación sea más rica entre todos nosotros, ¿no? Gracias.
vez en España? Tengo curiosidad por sabernos si recordamos cuánto cuándo murió duró la Franco. dictadura ya? ¿Ustedes saben cuándo murió Franco? Duró Murió en el casi 40 75. años. Casi. Elena nació en el 79 y yo nací en el 84. Asila, Hicimos la 18 primera de octubre generación 2015. después de la dictadura Desde mi franquista. cuaderno de Darilla. Hola, corazoncito. Efectivamente, Es él muy siempre difícil fue el hablar de centro. represión y El malos centro de todos tiempos desde nuestros este pesares, lugar y desde el este centro de momento todo nuestro tranquilo, sufrimiento, relajado y amable. el centro donde se Pero me traje congregaban unas notas sobre déspotas, tus tiranos, dibujos, matones, y me parece como los chupaculos, anteriores, avaros terratenientes, tristes. sotanas ¿Será manchadas que de mirar sangre teniendo y de en cuenta lo que indecencia? suponen me hace Dinero, sentir así? poder, capital, Me falta la fuerzas esperanza. invisibles, bien En la visibles. transición se acabó con Y la bien que lucha lo dejó obrera, todo atado la y bien izquierda atado. revolucionaria Y poco a y la poco, esperanza con de él en una el democracia recuerdo, que hiciera y juicio sobre todo histórico al después de él, franquismo han ido y sus succionando secuaces. todo lo que quedaba en este Todavía pueblo de tenemos la cordura, boca y el de pensamiento pensamiento enrejados, crítico, de como dice a ciudadanía, gritos tu de dibujo. solidaridad. Nos Quisiera hemos que ido en un futuro convirtiendo los en un círculos pueblo de sin tus ganas de dibujos lucha, se abrieran y se individualista, borraran, miedoso, y de nuestras bocas temeroso salieran de la gritos, cultura, y después bruto, palabras de alegría y despreciativo con lo reconstrucción. diferente, asomando los instintos más crueles. ¿Tú alguna vez has vivido en una dictadura? ¿Y sabes más o menos cuándo murió Que Franco? cuando yo iba a la escuela, encima del Murió pizarrón en había el una cruz y año de un retrato del rey. 1975. Y pensábamos lo en que curioso cuando yo también es estudiaba que había murió una recostado en su cama. imagen parecida del rey. Y como la educación también es una forma de continuar con el mismo sistema, ¿no? de poder Los que no había valencianos cambiado en el proceso de la relatan y transición. recalcan que nunca habían conocido ni sospechado que hubiera gente Así que que ver en tu trabajaba en dibujo esas plasmado condiciones de esclavitud, las palabras no hables, tanta cuando a hambre, mí siempre me pareció enfermedad, normal oírlo, paludismo ha sido y emocionante. represión. Me ha y transportado tantísimos con una abusos intensidad por parte de brillante los y honda capataces. a mi infancia. También Y he revivido trabajaron presos políticos conmovedoramente que los viajes desaparecían en sin taxis saber o cómo cuando ni íbamos cuándo a agarrar ni el por coche qué, de línea, el ni gato, siquiera para ir a quiénes Cadalso. eran. Los He jornaleros recordado se con morían en la sorpresa, calle, en la hace fila mucho para que no lo esperar la hacía, paga, la huelga en de el la Tajo, empresa Marconi, pero no pasaba que nada. padecieron los vecinos Había de la mucha primera pobreza casa en y la que miseria viví, para poder Mari y contratar. Rufino, que Algunas hizo de que estas pasaran muy personas malos momentos, comentaban que sin delante trabajo, de la sin televisión dinero, había y sin cosas poder de hacer las que nada no más se que podía callar hablar. y jugártela y esperar el despido. Seguían teniendo miedo Parece y a la vez mentira cómo pudor quedan de grabados contar en la tantas memoria injusticias todos y estos tanto dolor. sucesos por lo que tienen de represivos. Las propias personas que lo Cuando sufren fui a hacer la se primera sienten comunión, culpables de su mi padre no sufrimiento. quería ir a la iglesia. Esto les hace Recuerdo callar, sus dudas. no ser Por un combativas, lado quería ir por ser nosotras, y sumisas. por otro lado no quería renunciar a sus Ahora se principios. vive mucho mejor. Yo tenía 8 Hay años. que callar. La iglesia fue uno de los brazos más represivos leer del esto, régimen, me pregunto, sobre todo porque las madres estaban más condicionadas. ¿Cuál es el tiempo para dejar de guardar ¿Ustedes recuerdan silencios? si alguna vez les mandaron callar? En específico los ¿O silencios si tenían miedo a hablar? que hemos decidido guardar después de las narrativas históricas que nos han contado. Pues no se debería de guardar silencio. No debería de haber un tiempo de espera. Debería de ser inmediato. Claro. Sí, yo concuerdo contigo. ¿Y alguna vez hablaron con sus madres de la juventud? Sí, sobre cuáles eran sus sueños. Y los mataron. Y esa clase media que solo quería tener coche y vivir, cerró los ojos y tragó. Wow. Y cuando se les demandó su apoyo en una manifestación de exaltación a Franco en el Palacio Real, junto con el ¿Ah, sí? príncipe Juan Carlos, que estaba allí a su lado, en el balcón, allí estuvieron, cantando vivas y aplaudiendo. No quiero alargarme más, me voy a quedar sin cuaderno. Pero, ¿qué hicieron Villa los Franca, 3 de representantes octubre de políticos 2016. y democráticos en la transición y después? Ayer hablé con Juan y hablamos ¿Quién de pidió la cuentas a transición. los asesinos que Él lo apretaron ve de el manera gatillo? diferente y no está Los tan que cabreado rubricaron como yo. sus muertes. Los Guardias civiles y policías que fueron en autobuses a apoyar y aplaudir a los autores de los disparos en la madrugada de los fusilamientos. ¿Qué nos pasa Y los que por más formaron nos el tribunal maltraten y militar. machaquen, no Y- reaccionamos? ¿Y? Juan tiene su respuesta. ¿Y dónde está la justicia? Él se lo esperaba. Y los Tiene muy mataron y presente la están muertos. incultura y en consecuencia el conservadurismo Quizás vendrán unido al tiempos y sentimiento hombres que hagan religioso justicia. más retrógrado de Y los nuestra nietos sociedad. y familiares de estos, Se nuestros conformaría muertos, con conseguir una puedan sociedad, llorarles en paz. una socialdemocracia al estilo de los países nórdicos. Jejeje. Tiene los pies en el suelo. Los sueños son imposibles, dice. Gracias. Así la 18 de octubre de 2015. Desde mi cuaderno de Darilla, hola corazoncito. Es muy Villa difícil Franca. hablar de represión y malos Julio tiempos. 2015.
desde este lugar y desde este Parece momento mentira tranquilo, cómo quedan grabados en la relajado y memoria amable. todos estos sucesos por lo que Pero tienen me de traje represivos. notas sobre tus dibujos y me Cuando parece fui a como hacer la los primera anteriores, comunión, tristes. mi padre no quería ir a la iglesia. ¿Será que Recuerdo mirar sus teniendo dudas. en cuenta lo que suponen me hace Por un sentir lado, así? quería ir Me por falta la nosotras, esperanza. y por otro lado, no En la quería transición renunciar a sus se acabó la principios. lucha obrera, la izquierda Yo tenía 8 revolucionaria años. y la esperanza de una democracia La que hiciera iglesia fue juicio uno de los histórico al brazos franquismo más y sus represivos del secuaces. régimen, sobre todo porque Todavía las tenemos madres la estaban boca y el más pensamiento condicionadas. enrejados, como dice Así a que mi gritos tu madre tuvo dibujo. sus más y sus menos Quisiera que con lo en de un no futuro comulgar en los ese círculos día. de tus dibujos se abrieran Mi y madre se estaba borraran, segura de lo que quería. y de nuestras bocas Y esto salieran era, desde gritos luego, y después no palabras de pasar por el alegría y confesionario reconstrucción. y tenerle que contestar al cura preguntas sobre el número de hijos y por qué solo 2. Ella lo tenía todo muy claro, pero la presión social era terrible. Mi ¿Conocen madre no algún comulgó y exiliado te cuento que español odiaba a los curas. que llegó aquí a Ya te México? contaré por qué. Estas pequeñas cosas configuraban mi infancia acompañados de alegrías, juegos, amigas, bicicletas. Juegos en el Paseo del Prado, después del colegio con unas amigas y las amigas de mi madre, para después ir a buscar a mi padre en la glorieta de Atocha y escondernos, mi hermana y yo, Asilá, 13 de detrás enero del de kiosco de 2016. periódicos para darle una sorpresa. Hola, corazón. Qué Lo emoción que al tiene la leer, seguir represión es que se resistiendo, hace tan tuya seguir que diciendo que no están vives solos con los que dureza. imaginaron un mundo distinto. Cuando eres pequeña no existe. Yo tenía pensado dónde Es echar las cuando cenizas, comienza la adolescencia pero ahora y siento te que hay haces otros sitios preguntas de donde mi todo estar tipo cuando te das eternamente cuenta. será más reconfortante. Y que padres con ideas políticas Así que prefiero claras estar terminan acompañada por asumiendo otras ciertas personas cosas a las que admiro y por se su dejan llevar valentía por ellas o y simplemente aparece el por miedo. estar ahí. Y ellos también se vuelven He represivos pensado que mis contigo. cenizas estén en cualquier cuneta de España. Vivir sin libertad Como homenaje te a todos hace tener ellos, miedo a estaré todo. muy bien acompañada por aquellos que quisieron un mundo más justo y más libre. Cuando leí este fragmento Me han por gustado esta primera serie vez, de dibujos. Hay una complicidad pensé entre las dos en y los aparece un lugares hilo de mi invisible cuerpo que nos donde se ha comunica. acumulado la vergüenza y Además la de los represión. otros, aparece el nosotros. Y Todos los así dibujos como que pude anteriores yo los pensar veía muy como un claramente dirigido al en- mundo. en Eran la mi forma de cadera, expresar todo lo que estaba sintiendo que según es un iban lugar en pasando donde lecturas y confidencias. guardo mucha vergüenza Incluso por ese no tan saber particular bailar. de niño, no me hables, Cuando tan todos personal, y lo vi en todas compañía, bailamos, ¿no? De forma emocionada natural. pero en compañía. Y donde además está ubicada, creo que la represión sexual. El parque que de, siempre de Arganzuela. viví. Nosotras hemos hablado del ¿Tú parque puedes de pensar en Arganzuela. algo, no? Al pasar los dibujos y encontrarme la cartita, sobre el parque me he sobrecogido. Mi corazón se ha acelerado y oía sus latidos. Que me hables del parque de la Arganzuela no me lo esperaba y no podías haber elegido otro sitio mejor para para tocar mi corazoncito. Tu padre y yo paseábamos todas las tardes después de estudiar por este Entonces parque. podría ser la En voz. este parque hablábamos tanto, nos queríamos tanto. Si tú ya lo sabías, gracias por esta elección. El tiempo destruye muchas sensaciones, pero ahora las rememoro, las sensaciones dulces, felices de la vida por delante. Nos Me he puesto a enseñaron a llorar. odiar el cuerpo propio, Estaba allí. a temerlo, El día a día a machacón ver y en su cabrón con una desnudez fuerza tremenda rojeces de intenta Satanás, borrarlos. repeluznos del Hay que luz estar verde. atento y luchar contra ello. Frondosidades En infernales. estos paseos yo experimenté la Odiábamos felicidad nuestro con cuerpo, le mayúsculas. temíamos. Dame un minuto. Era el enemigo, pero vivíamos He tenido con él, que ir a dar un dentro abrazo de a él. papá. Estoy en el cuarto de la Y costura. sentíamos que esto no Le podía encanta, ser aunque así. no sabe por qué. Que la batalla del Tengo día 20, y de la noche veintitantos contra años. nuestra Por propia un carne instante estoy allí. era una batalla en Han sido sueños. tus libros mucho más rememoradores Porque de que dónde mis tomar recuerdos, fuerzas los que contra han la propia carne, conducido hasta sino allí. de la propia carne. Gracias. Ni Fragmento patria, ni de rey, ni Memorias de Dios, un ni niño de generalísimo. delicias. Me despido. Gracias otra vez por hacerme recordar este tiempo de ¿Cuántas creencias. contradicciones Ahora que estoy habitan en nuestro desencantada. cuerpo? Muchos besos, abrazos Pienso que y de todo. La mamá de Carmen. Elena es zurda, como yo. Y pienso que la surdera es una gran contradicción, porque por un lado nos hemos visto obligadas a hacer uso de nuestra mano derecha, cuando eso ha significado mucha represión en nuestras vidas. ¿Tú puedes pensar en alguna contradicción? Desde familia, escuela, ser, religión, La religión. la sociedad.
Buenas noches, gracias por venir. Como buen francés voy a introducir con una cita de un francés, pero un francés muy particular que es uno de los revolucionarios de la Revolución Francesa, uno que bastante conocido que se llama Saint-Just, bueno, que acabó también la cabeza al lado. Él dice, en sus escritos encontré algo que siempre me impactó, porque lo escribí en 1790, no sé qué, porque él fue decapitado en 1794. En sus escritos encontré algo en relación con España, diciendo algo, no sé cómo puede haber esta cosa desde 1790, decía, España va a ser el último país de Europa a acceder a su libertad, porque es el país que puso más orgullo en su religión. Entonces ver eso en 1790 me parece uno, y al final es como un tipo de visión que cumplió, y ahí voy a ser muy grosero gracias a Franco de una forma, pero sí porque accedieron a una libertad, si tanto tiene libertad, en 1975. Es decir, casi 200 años después de esta palabra de Saint-Just. Me parece muy emocionante este país, este libro, porque al final es una relación íntima expuesta. Yo tengo una mamá, obviamente, tengo hermanas, y sabemos todos que, como hombre, que la relación hermana-mamá es algo muy peculiar, muy particular. Yo sé que mis hermanas deben llamar mi mamá diario. No sé si Elena llama diario a su mamá o si le envía, obviamente no le envía dibujo diario, pero me parece un diálogo increíble. Un tipo de... Cuando lo leí entre ayer y esta mañana, lo vi hace un mes, cuando Elena presentó el libro en Border, me dio cuenta, así, España nunca hizo un tipo de comisión de reconciliación como escuchamos en un país muy dañado por guerra civil o por pasaje de dictadura. Fue un pasaje de como si tuvimos un presidente durante 40 años y ahorita vamos a cambiarlo cada 5 años para hacer. Entonces, sí, es muy raro y de hecho creo que la invitación a tu mamá de armar este proyecto le hizo reflexionar sobre todo eso y dijimos que, bueno, seguro quieres que hablo otra vez de esta época y le hizo revisitar, sí. Y con palabras, de hecho al final habla poco de la dictadura, o lo poco que dice es tan fuerte que no tiene que decir mucho más. Dice no tenía posibilidad de vivir casi, ¿no? Estaba cállate. Bueno, sí. Gracias por las lecturas, luego hablaremos de eso. Sobre esto que dices de acceder a la libertad, es curioso como en los años 30, ¿no? En la Segunda República, hubo un brote de libertad impresionante en España, ¿no? Se puso una ley de aborto, las mujeres podían votar, bueno, hubo como que todo esto fue aplacado totalmente por el golpe de Estado que dio Franco, ¿no? Y que ese golpe de Estado fue 3 años de guerra civil de resistencia por parte de la población, ¿no? Ahora, el libro yo creo que funciona como un detonante para que hablemos de todo esto, ¿no? O sea, cómo acercarnos a ello. Para mí la pregunta era cómo empiezo a escarbar en toda esta historia tan difícil de alguna forma y que se ha hecho tan poco trabajo por parte de las instituciones, a pesar de que la población civil intenta empujar, ¿no? Todo esta restitución a las víctimas y restitución que debería de ser por parte del gobierno, pero el gobierno en España ni ha reconocido que Franco fue un dictador, ¿no? El Partido Conservador que tenemos ahora, ¿no? Mi madre habla a medias, ¿no? Habla lo que ella
quiere decir. Y creo que el dibujo tiene esa propiedad, ¿no? Yo pensaba cómo el dibujo puede ser un detonante para preguntar, para que ella cuente, pero que sin que sea inquisidor, ¿no? Sin que sea tan directo, sino que abra como distintas puertas para que ella exprese lo que le apetece, ¿no? Lo que quiere contar y lo que siente que es necesario para ella. Hay explosiones a todos los niveles, hay políticos, hay explosiones más emocionales, hay como también una necesidad de reescribir cómo ella en el presente habla de aquello que sucedió, ¿no? Sobre la religión, ella dice algo, ¿no? De religión y malos gobernantes. Creo que María ha leído ese trozo, ¿no? La religión sigue teniendo un poder impresionante en España hoy en día, ¿no? Yo aprendí, pero puede ser que fui equivocado, no lo aprendí mal, pero que era más que nada Franco fue como el brazo armado del Opus Dei y de los dueños de los latifundidos, ¿no? de los ricos, para decirlo de manera un poco rápida. Sí, eso es muy complicado. O sea, claro, sí, el análisis historiográfico de lo que, claro, la dictadura duró 40 años, entonces es un periodo muy largo y hubo un montón de tensiones, ¿no? Entonces sí empezó como con un movimiento falangista y fascista que fue apoyado por pues, los fascismos que había en Europa en esa época, pero que luego cuando la Segunda Guerra Mundial termina ya no había esos apoyos. Entonces hay un cambio en la ideología de Franco y se vuelve un nacional catolicismo, ¿no? Y sí hay un cambio y luego, sobre todo en el último tardofranquismo, hay un montón de luchas por el poder dentro de todas las familias que había, unas más fascistas, el Opus Dei, luego estaban los tecnócratas, entonces había un montón de batallas internas por el poder, ¿no? No fue un movimiento con una ideología clara, sino que había muchas tensiones interiores, pero sí la Iglesia siempre se llevó una buena parte y una de las cosas que hizo la Iglesia fue negociar en la transición, esta transición que nos contaron que como todo empieza de nuevo, ¿no? Sin embargo que fue un continuismo un continuismo porque las élites pues siguieron en el poder, ¿no? Lo que ellos negociaron es tener la educación en España, ¿no? Y por ejemplo religión está en el programa educativo, ¿no? A pesar de que en la Constitución somos laicos, ¿no? Se supone, pero la religión ha estado siempre en el currículum. Únicamente en España, creo que en Austria pagan impuesto a la religión. Mi abuelo vivía en Austria y fue excomunión porque no quería pagar impuesto a la iglesia, ¿sí? Sí, ellos no pagan impuestos, ¿no? Y bueno, y la actitud también a esta misma época en 36 del Front Populaire en Francia, ¿no? Que está muy, muy interesante de mirar eso en relación con la práctica actual en geopolítica, es decir que la actitud del Front Popular, si mi memoria no es totalmente dañada, es que dijeron que no podemos involucrarnos en la política de un país vecino, ¿no? O de cualquier país. Hoy en día sabemos que cambiaron todo este tipo de actitud en política internacional. Cuando no le gusta lo que pasa en otro país, lo intervienen, ¿no? De hecho, cuando pensé la intervención porque tuvo un voto, el gobierno estaba republicano en España, fue como un tipo para quitarlo el poder elegido a esta época. Sí, la segunda república Sí, fue sí. electa, ¿no? Y fue, o sea, estos son datos como históricos un poco más duros, pero sí fue un gobierno electo y una parte de los militares más conservadores les destinaron a África y es desde África, con la ayuda de muchos de las élites y de los bancos, como la Fundación Juan March, que es una fundación de arte, por cierto, fueron los que subvencionaron el armamento y los que subvencionaron todas las armas para que pudieran cruzar de África a España, ¿no? Y por supuesto pues también les compraron armas a Hitler, ¿no?
Y sobre la continuidad, ¿no? Esta continuidad que pasó, yo pensaba, ya no solo una de las cosas que yo hice paralelamente al libro fue hacer un mapeo de los últimos gobiernos de Franco y ver dónde los últimos ministros que estuvieron en los 4 últimos gobiernos, cuando se fue la transición, dónde fueron a trabajar, ¿no? Entonces vemos que todas las empresas privadas, sobre todo las que conocemos que tienen como Iberia, Tabacalera, todos los bancos, las hidroeléctricas, ¿no? Todas estas empresas tuvieron en sus comités directivos a los ministros del tardofranquismo, ¿no? Entonces esa continuidad a nivel político sigue permeando, ¿no? Que son los que toman decisiones de Estado, pero también hay una continuidad que sucede, ¿no? Que es esta de no te metas en política, no soy ni de derechas ni de izquierdas, ¿no? ¿Qué dirán? ¿No? Que son cosas que han permeado en la cotidianidad de cada día y que han dado forma a la forma que tenemos de acercarnos a la acción política, ¿no? Que eso sigue, ¿no? Ha seguido permeando, ¿no? Lo de ni izquierdas ni de derechas es algo que hemos oído un montón de veces, no, de centro, ¿no? Como esas son las formas de continuidad que yo creo que son como más difíciles, ¿no? Sí. Habla mucho con las manos, ¿no? Hay una recurrencia de mano muy, muy, muy cariñosa en este libro. Empieza, creo que la primera es cuando tu mamá está colgando un timbre sobre el sobre. Es el cartero. ¿Es el cartero? El cartero, sí. El primero es cuando recibe tu primera sobre, que la agarra como te agarraba cuando estaba niña, me imagino. Y después tú dibujas como que 4 veces las doble manos separadas en varios dibujos y la última se reúnen. Un tipo de paz, recuperando paz, ¿no? Sí, las manos son recurrentes porque creo que esto es una acción también, ¿no? Es una acción del ir y venir de todos estos dibujos y de estas cartas, ¿no? No es algo que sucede solo en digital, sino que tiene una materialidad, ¿no? Los dibujos están hechos a mano, ¿no? Porque yo dibujo y es mi herramienta de trabajo. Mi madre escribe a mano, no escribe en una computadora. Las manos del cartero, o sea, sí me interesaba como que todas esas huellas de la corporeidad, ¿no? Que además, si pensamos en estas continuidades, si pensamos cómo esta dictadura se metió en el cuerpo y esto ha pasado de generación en generación, ¿no? O sea, sí es a través del cuerpo que todo esto se memoriza. No sé, sí. Y sí que haya la impronta corporal de otras formas de afectarnos, ¿no? Que es lo que intenta un poco también el libro, cómo nos acercamos a un momento histórico y que ese momento histórico nos suceda, ¿no? Como esa revisión o ese revisitar o ese acercamiento no solo sea a través de los libros, a través de los archivos, sino que haya algo que tenga que ver con los afectos, ¿no? Y que nos afectemos con ellos y que haya otras narrativas que se puedan construir con otras formulaciones, ¿no? Entonces, por eso tanto las manos son como muy presentes, ¿no? Porque sí en todo el proceso están dejando su impronta, ¿no? ¿Quiere intervenir? Si quieren hacer alguna pregunta y nos interrumpen. Pero bueno, también en esta ¿no? Cómo construir esta contranarrativa. Hay una cosa en el libro que, igual que las manos, hay otro detalle. Sí, hay varios dibujos que las manos están separadas, y luego hay unos que son unos dibujos como más abstractos, y luego al final hay como unas manos como un abrazo, ¿no? Y mi madre, hay un momento de una carta que dice que es recurrente, que es como una zona de silencio para ella frente a tanta oscuridad, ¿no? Porque recordar todo eso tampoco ha sido fácil para ella, ¿no? De hecho, hubo un momento, incluso me asesoré con un psicólogo para ver si esto le iba como a afectar demasiado, ¿no? Como estas afecciones corporales y cómo ir allá, ¿no? Hay otro elemento recurrente en el libro que es una D, no sé si habéis visto, que es un transportador,
que yo he usado y que se transforma en una letra D, y que para mí eran importantes 3 palabras a la hora de hacer el libro, que era desafección, desencanto y desaprender, ¿no? Entonces, respecto a cómo acercarnos a un momento histórico, a mí me interesaba el desaprender, ¿no? Cómo construir una contranarrativa, pero también no llegar a comprender del todo, ¿no? Porque yo pienso que cuando algo lo hemos comprendido totalmente, ya no volvemos a ello. Entonces tiene que haber un momento incómodo, ¿no? un conocimiento incómodo, una tensión que todavía no sabemos exactamente cómo es, que me hace volver ¿no? para volver a reconstruir y revisitar aquello, ¿no? Y eso es lo que me interesaba del libro, que no todo está dicho de alguna forma. No sé si me entienden, ¿no? O sea, en esta inconclusión, ¿no? En este momento en el que todos podemos ir y venir a este momento para reconstruir continuamente cómo es esa narrativa, ¿no? Sí, como es una relación íntima, de hecho es hecha pública por el libro, pero hay un tipo de pudor, y sentimos que entre las líneas hay cosas no dichas que sentimos y que pasan más a través de los dibujos. Sentimos que hay un tipo de crescendo, empezamos con algo muy dramático, porque ella enumera los últimos ejecutados de la dictadura al final, cuando Franco está... Yo me recuerdo, estaba en París en este momento, y me recuerdo de la agonía sin fin de Franco. Lo metieron en una sala con máquinas, estaba monitorando por un show de máquinas en el hospital, y me acuerdo que la pregunta que tuvimos, no sé, pero ¿por qué lo hacen durar tanto? Y lo hacían durar y durar porque preparaban, limpiaban y preparaban la transición, ¿no? Me recuerdo que fue una agonía súper larga, súper larga. Sí, ella habla hay una de las cartas que habla de los 5 últimos ejecutados. Y ahí yo creo que hay un pasaje interesante que creo que también han leído, no sé si María o Laura, en el que mi madre habla de la tensión de saber si les iban a ejecutar o no, ¿no? Si les iban a fusilar o no, y finalmente sí les fusilan. Y lo que hace Franco hace un evento público en Madrid para reavivar, ¿no? la confianza en la dictadura, ¿no? Y se llenó, ¿no? La Plaza de Oriente se llenó, salió el rey junto con Franco, ahí salieron los dos, y mi madre dice, ahí todos decían viva, ¿no? O sea que el rey que hemos tenido hasta hace muy poco fue un gran cómplice de la dictadura. Y yo me preguntaba en qué medida, porque es muy fácil pensar en que las élites y los que estaban en el gobierno fueron los responsables de todo, ¿no? Y hay una parte que es qué parte de la población fue responsable o no, ¿no? Todos estos silencios no se construyen solo desde la institución, sino se construyen también desde la cotidianidad de cada día. Y sí es cierto que sí había mucha represión, ¿no? Y que sobre todo los años después de la guerra fueron durísimos para toda la parte que, pues todos los que se alinearon en los que perdieron, ¿no? Porque sí fue un escarnio que, bueno, espeluznante, ¿no? Pero pues ya en los años 70 ya no había tanta, o sea, sí había represión, pero ¿quién construyó cómo se construyó ese silencio? ¿Cuáles fueron las gramáticas de la clase media que también construyó eso, ¿no? Y como poner esa pregunta sobre la mesa me parece interesante, ¿no? Como no fuera solo, perdón. ¿A partir de qué momento está cómplice una situación política? Mí hay algo en las fechas que está muy siempre me intriga estas coincidencias, pero cuando, digamos, para la dictadura en España, empieza en Chile, ¿no? Bueno, 73, 75, y me recordaba cuando te preguntaba si el gobierno republicano fue elegido, me recuerdo de una palabra de Kissinger en 73, no es porque la mayoría de un pueblo se equivoca que hay que dejarlo hacer. Es decir, cuando quitaron a Allende fue una decisión gringa, lo sabemos. Sí, de hecho preguntabas por las alianzas, ¿no? Que eso se me ha despistado
es interesante también ver cómo, por ejemplo, Estados Unidos sí estaba enterado de todo, ¿no? De lo que estaba pasando, y estaban muy preocupados de lo que iba a pasar en España cuando Franco muriera, porque claro, el Partido Comunista, que en esa época era el partido, o sea, porque no era el Partido Comunista, era el partido, porque era el gran partido que estaba en la oposición, ¿no? Y así lo llamaban, ¿no? Estaban muy preocupados de que los comunistas tuvieran poder después de la muerte de Franco, ¿no? Entonces sí hubo muchas manos ahí, sobre todo de... Esta es la obsesión gringa recurrente, ¿no? Si intervienen en Vietnam es por eso, si intervienen en Indonesia es por eso, siempre están obsesivos con eso. Durante la Segunda Guerra Mundial no creen que los Estados Unidos fueron los... metieron su candidato en Charles de Gaulle en Francia, trabajaban con Pétain y con Giraud, que estaba en Algeria, y no querían porque decían, no, es un militar, de Gaulle va a ser otro dictador. Entonces sí, es la obsesión. Si recuperan Klaus Barbie al fin de la Segunda Guerra Mundial, pues Klaus Barbie tenía dos especialidades, antijudío y anticomunista. Este es los retos. La repetición de la historia, ¿no? Sí, lo que es interesante es como ¿no? También yo estaba muy preocupada durante todo el proceso del libro en qué relación hay entre una conversación tan íntima que puede haber entre mi madre y yo y toda esta estructura política, ¿no? Y cómo, ¿no? Son afectados esta historia de la subjetividad, ¿no? Esta historia de los sujetos y estas historias de vida que sucedieron, cómo se relaciona con, ¿no? Este mapeo político, ¿no? Y creo que eso sucede a través de los documentos también, ¿no? Sí, hay tres tipos de documentos en este libro al final. Hay un tercero categoría. Hay las letras escritas de tu mamá y los dibujos. Y hay todos documentos que ella guardó de esta época del franquismo y que su servicio social, por ejemplo, que se juega a subrayar en SS, con obviamente este juego con la famosa sección nazi, y a todo eso. A mí que me gusta es que tú puedes saltar en este libro del no hablar, cállate, del inicio de la época de la dictadura, y al momento que recupera reír. Y en reír dice, reír es resistir. Y siente que ya con esta herramienta con sus amigas al fin del libro, cuando empezamos a reír sentimos que ya estábamos protegida por la risa, ¿no? Sí, que son estas microresistencias que suceden en la cotidianidad frente a un sistema muy represor, ¿no? Claro, yo me preguntaba cuáles son las metodologías, ¿no? Un poco de investigación desde las artes visuales, ¿no? Y el proceso de hacer el libro lo que me ha abierto las puertas, ¿no? A entender, por ejemplo, qué es la sección femenina, que yo pues no tenía ni idea, nadie me había hablado de ello, ¿no? Que me imagino que si lees un libro de historia española, pues ahí va a estar, ¿no? Tampoco es tan difícil, pero yo sí buscaba, insisto, en cómo acercarme a este periodo desde las afecciones y desde lo corporal, ¿no? Y cuando mi madre me envía este carnet que pone SS, yo decía, ¿esto qué es? De servicio social, ¿no? Entonces el servicio social, cuando al principio de la dictadura, claro, porque aquí hay muchos puntos, ¿no? Uno sería, ellos tenían muy claro que tenían que adoctrinar de alguna forma los modelos de mujer, ¿no? Entonces, Pilar Primo de Rivera, que es la hermana de Primo de Rivera, que fue la primera dictadura que hubo antes de la Segunda República, que fueron falangistas, ellos deciden, le propone a Franco hacer una educación solo para mujeres, ¿no? Que fue la sección femenina y que es una parte de las élites que venían de los años 30, porque claro, además ellos tenían mucho miedo de lo que había pasado en los años 30, ¿no? Mujeres fumando, yendo en moto, tenían mucho miedo de que eso se repitiera. Entonces vino un mecanismo mucho más represor, que fue la sección femenina, que la hizo Pilar Primo de Rivera, y que todas estas élites, que son estas mujeres que tenían que dedicarse exclusivamente a adoctrinar, tanto en la ciudad como en los pueblos, a las mujeres, ¿no? Y hicieron el servicio social, que al principio casi duraba un año y al final en el tardofranquismo dura como 3 meses, entonces bueno, fue aligerando, ¿no?
Pero en este servicio social pues tenían que aprender a coser, tenían que aprender a ser buenas madres, tenían que aprender labores del hogar y les enseñaban a ser buenas mujeres, ¿no? Y si no lo hacías, no podías ir a la universidad, no podías tener un trabajo, no podías tener un pasaporte, ¿no? Entonces todas las mujeres tenían que pasar por ahí. Y esto duró hasta, mi madre lo hizo en el 72, ¿no? Hasta que murió en Franco en el 75, ¿no? Entonces, sí, eso fueron 40 años de adoctrinamiento. Ahora, esto sucede y genera modelos de mujer, ¿no? Pero esto no quiere decir que no hubiese mujeres que tenían agencia para hacer unas microresistencias en su cotidianidad, ¿no? Que también es importante no pensar solo en el adoctrinamiento, sino en las microresistencias que suceden en el día a día y que de las que nos pueden informar para una lucha actual, digamos, ¿no? Sí, eso fue la sección femenina y eso fue por este pequeño carné que ella me envía, ¿no? Entonces a partir de ahí empiezo a trazar, bueno, esto que fue y qué sucedió con ello. Y es curioso como ella, yo a mi madre la pregunto como 3 veces, veis que hay una imagen que está repetida 3 veces, yo le envío 3 veces una fotocopia para que ella escriba algo y no quiere escribir nada, ¿no? Y al final ya la tercera vez dice, bueno, venga, te escribo algo, ¿no? Y escribe esta parte de la risa, ¿no? Que pensaba que estas mujeres pues estaban chapadas a la antigua y que estaban como en otro mundo y ellas intentaban detonar la risa como una forma de microresistencia dentro de esa situación, ¿no? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Acabo de leer aquí que dice, no escribiré con la mano izquierda, ¿es zurda tu mamá? Sí, eso es un dibujo que yo la hice porque yo también quería ver como qué formas de represión y bueno, yo en cada dibujo se abren como distintas detonantes para que ella hable, ¿no? Mi madre es zurda y sí en esa época era obligatorio escribir con la mano derecha, ¿no? Entonces incluso les ataban la mano a la mesa para que ellas escribieran con la derecha. También quería hacer un decálogo de los colores, pero bueno, eso ya no entró. Por ejemplo, no se podía decir la palabra rojo, ¿no? Entonces, el cuento de Caperucita Roja, los libros para niños ponía Caperucita Colorada. Entonces, hay como muchos, ¿no? Muchos elementos de estos que, bueno, se han quedado fuera porque sí, hay mucho material, ¿no? Pero, por ejemplo, en lo de rojo, en el dibujo anterior están las 2 manos separadas y hay un signo de prohibido, ¿no? Y yo quería que ella me hablara como de esa experiencia, pero también pues ella decide como no hablar de eso y hablar de otras cosas, ¿no? Ahí es interesante cómo ver en ese diálogo de ir y venir cómo ella se acerca a unas partes de una forma muy intensa y hay otras que las descartan, ¿no? Entonces de eso ella no me habla de su mano izquierda, ¿no? Hay un momento que dice, te iba a hablar del destape, pero al final te hablo de los fusilados, ¿no? Como que también hay una necesidad de hablar y de reescribir por su parte, ¿no? Hay una carta muy, muy bonita que creo que la ha leído María, en la que sí, ella iba a hablar del destape y decide contarme dónde quiere que la echen sus cenizas, ¿no? Y ella quería que le echara las cenizas al principio en el Parque de la Arganzuela, que era donde mi padre y ella paseaban y soñaban con un futuro distinto, ¿no? Y piensa que no, que prefiere que las cenizas las tiren en cualquier cuneta de España, ¿no? Porque quiere estar acompañada de aquellas personas que lucharon por una vida distinta o que tenían sueños libertarios, ¿no? Y España es el segundo país del mundo que tiene más fosas comunes sin abrir, ¿no? Hay un dibujo también cerca de esos, creo que está más adelante, en el que es un teléfono, en el que hay un mapa de España y los puntos rojos, todas las fosas comunes que que todavía no fueron excavadas, ¿no? Porque el gobierno pues ha decidido no poner dinero a eso y son esfuerzos de
la sociedad civil y de todas las personas que están trabajando gratis por sacarlo, ¿no? Habría muchas personas que nos contarían mejor que yo de eso, ¿no? Y bueno, como algo personal de tu mamá, estaba prohibido eso de la mano izquierda y ahora ella sí la utiliza, o sea, es que está interesante, ¿no? Porque estaba la represión allá, pero ella en su persona, o sea, después que pasó toda la guerra y así, sí se recuperó. Ella, por ejemplo, en su mano izquierda, porque es que yo soy zurda, zurdísima, entonces sí me llama mucho la atención ese punto, porque al final es tu personalidad, es una disposición cerebral, entonces, independientemente de que te obliguen o no, eres tú, entonces, se me hace muy interesante ese punto. Pero fue súper represivo durante años en las escuelas, no únicamente en España, en Francia también, porque tenía muchas supersticiones sobre, no me recuerdo el autor que cito en los textos que escribió en 2006 sobre la mano izquierda, pero la mano izquierda es la mano del diablo. Bueno, estaba describiendo, no es la mano del diablo, obviamente, pero durante siglos, hasta los años 50, no es tan antiguo, que no, obligamos los niños, yo tengo 2 niñas y una es sordísima también, ¿no? Y obviamente puede escribir a la mano izquierda, pero es bastante reciente, desde 30 años, digamos. Es que no hay ninguno liga con el diablo de escribir a la mano izquierda. Sí. Pero bueno, es que estamos todavía muy chiquitos, somos creciendo. Es que ella escribe con la mano derecha, pero puede decir derecha e izquierda. Ya sé. ¿No? Como que es muy ambivalente y hace muchas cosas con la mano izquierda, pero escribe con la mano derecha. Okay. De hecho, en francés me acuerdo mucho en mi infancia de escuchar, ay oui, c'est un gaucher contrarié, un zurdo contrariado. Porque sí le obligaban a escribir en la mano derecha, sí. En los 60, cuando estaba en la escuela, me acuerdo que sí, estaba así. Y yo creo que hay una carta también que ella dice, la represión, ¿no? Toda esa represión que cuando eres niño no sientes y cuando te haces adolescente empiezas a hacerte preguntas, ¿no? Y claro, eso es lo que hablaba de los modelos que la dictadura intentó instaurar y que están arraigados en la sociedad española y que han pasado de generación en generación. Pero insisto que también hay que dar agencia a los sujetos, nuestros sujetos históricos o afectivos, que sí tuvieron muchas microresistencias y formas de estar distintas, ¿no? Y que a pesar de toda esa represión que una parte de la sociedad quiso ver o no, sí había una parte que tenía las ideas bastante más claras o intentaba, ¿no?, desde lo personal tener otro tipo de ideas, ¿no? Es como lo que dice de un cassette que pasaba de mano en mano, todos los materiales que había clandestinos, todos los partidos que hicieron una lucha clandestina en contra de la dictadura, ¿no? Y que sí tenían otro tipo de ideales. Entonces sí hay una gran contradicción entre lo que te proponía el sistema y los modelos que te proponían a la realidad de lo que sucedió ahí, ¿no? Por ejemplo, es interesante ver las historias yo no me voy a alargar más, pero las historias de la sección femenina, ¿no?, que luego ellas se iban de viaje y estas mujeres que eran tan rígidas y que tenían que educar dentro de estos esquemas, ¿no?, pues ellas iban en moto, muchas de ellas está comprobado que eran lesbianas, ¿no?, y que luego ellas cuando se iban a adoctrinar a los pueblos, porque eso hacían, también decían cómo tenías que hacer la crianza y cómo, ¿no?, en estos viajes pues también se lo pasaban muy bien, ¿no? Entonces siempre hay que ver como esas dobles lecturas y estos viajes de ir y venir de lo que, ¿no?, para no pensar solo como en los modelos y en estas categorías, sino ver todas estas resistencias que había, ¿no? Y yo creo que en el libro se ve como estas tensiones en las cartas de mi madre, ¿no?, todas estas tensiones de lo que se proponía, ¿no?, de la dureza de algunos comentarios, pero también de esa lucha que hubo, ¿no?, colectiva, ¿no?, que lo dice ahí cuando paseaba en el Parque de Arganzuela y la cuenta, ¿no?, como
esta vida por delante con todas estas ideas que teníamos, ¿no? Buenas noches. En su libro hace alguna mención a la muerte de Federico García Lorca. No, pero mi madre en la primera carta, ella dice que cuando vuelve, mis padres viven parte del año en Marruecos, ahora que están jubilados, y dice que cuando regresa a Madrid le sorprende cómo no reconocerlo como su casa, ¿no? Hasta que está bien cerca. Y luego dice ese exilio, que nos obligaron a un exilio exterior o interior, ¿no? Y eso es un verso de García Lorca, está haciendo referencia a eso. Pero no habla específicamente de aquello, ¿no? ¿Quiere decir algo sobre García Lorca? Era porque no se sabía con precisión sobre dónde fue fusilado. No existe la certeza de dónde se encuentra su cadáver. Y le pregunté por qué esto es del año 1938. Y pues tenía interés de conocer un poco más. Pero bueno, al año siguiente, en el año 39, pues llega una buena cantidad de migrantes españoles a México y nuestro país les abre las puertas a muchos intelectuales y pensadores españoles. ¿De eso sí habla un poco el libro o no se hace mención? No. Cuando he empezado, claro, yo entiendo el libro se expande con muchas ramificaciones, ¿no? Una es la relación con mi madre, otra es el dibujo, el detonante histórico que sucede, pero también esta presentación, ¿no? Creo que no entiendo las obras como cosas cerradas, sino como puertas abiertas para que se discutan y se conversen, ¿no? Entonces también entiendo esto parte de aquello, ¿no? Yo he empezado diciendo que es gracias a venir a México, yo vine en el 2006 acá, que me reencuentro con el exilio español y que empiezo a preguntarme por qué sucedió, cómo sucedió y cuáles son todos estas memorias con las que yo me sentía bastante identificada, ¿no? Max Aub, por ejemplo, el libro de la gallina ciega que decía, o León Felipe, o Silvia Mistral, que tiene un libro Éxodo que narra toda su exilio desde España por Francia, que les trataron fatal, que eso ya hemos hablado de eso. Mucho menos amable que México, porque tenía campo del sur y después los españoles no fueron tan como molestados porque participaron mucho a la resistencia antinazi durante la Segunda Guerra Mundial. En los maquis del centro de Vercors tenía muchos soldados exiliados españoles que sí lucharon contra los nazis al lado de la resistencia francesa. Sí. Pero sí, fueron súper mal recibidos, parqueados en campo en sur de Francia, de manera como también los judíos que se escapaban de Alemania. No, Francia no es tampoco un ejemplo a seguir en todo. Y luego lo que dices de que no se sabe dónde están los restos de García Lorca es interesante porque tendemos a idealizar las figuras, ¿no? Y claro, yo entiendo que es un poeta imprescindible para la literatura universal, pero hay miles de desaparecidos que no sabemos dónde están los cuerpos, ¿no? Y creo que esa es la pregunta que es relevante para mí, ¿no? No solo su figura, sino todos aquellos que todavía pues sus familiares siguen buscando los restos, ¿no? Y que no han sido capaces como de darle sepultura, ¿no? Entonces, sí, esa es una cuestión que sigue y va a seguir durante mucho tiempo, yo creo, ¿no? Y que es la que creo que tendríamos que tener en mente, ¿no? Todas las víctimas anónimas también. ¿Más preguntas?
A mí me gustaría si pudieras hacer un poco, contarnos qué es lo que tú aprendiste en la escuela y también como regresar a lo que implicó México en el sentido del no saber y la desmemoria que había en España y este espacio como un espacio en el que empiezas a conocer una historia, ¿no? Como de esa memoria que no, ya no está en el lugar de origen, pero que a partir del exilio se puede empezar a conocer con tus lecturas y como esa referencia a lo que una reconoce en la escuela, ¿no? Sí, yo siento que en la educación que tuvimos la dictadura fue borrada, ¿no? O sea, nunca nos hablaron de una república y nunca nos hablaron de una dictadura, sino que empezamos en una transición directamente, ¿no? También me pregunto en esta cuestión de cuáles fueron las gramáticas del silencio, si los dijeron y yo no me enteré, porque estaba en otra, ¿no? O sea, como que también pienso cuánto no quise escuchar, ¿no? Por supuesto, desde parte de la institución y desde parte de los gobiernos y los libros de educación que teníamos, pues eso nunca estuvo señalado, ¿no? Y quizá así es al venir aquí, ¿no? Como yo creo que cuando uno cambia de país, uno se vuelve extranjero para sí mismo y se reconstruye en muchos sentidos, ¿no? Empiezas de alguna forma a mirar con otros ojos aquello, ¿no? Que sucede de lejos. Y sí insisto que fue a partir de la literatura, ¿no? A partir de la literatura que piensas en pues, todos los libros de Max Aub que nunca fueron publicados allá, ¿no? O Silvia Mistral, que hizo una labor aquí, que luego escribía novelas románticas porque era su forma de ganarse la vida, pero pues tenía otra parte de literatura importante, ¿no? No sé qué añadir más a eso, pero sí fue el encuentro con la literatura los que abrieron esas puertas, ¿no? Y sí ver que el exilio fue mucho más grande de lo que nosotros nos contaron, ¿no? Pensabas que había sido algo como minoritario y que solo había sido una élite, ¿no? Y sí descubrir que pues vas por un montón de sitios de la Ciudad de México y ves tlapanerías, cristalerías, fábricas, o sea que sí hubo, el exilio fue muy amplio y que sobre todo está estudiado, yo siento la parte más de la cultura, pero sí fue en muchos distintos profesiones, ¿no? que se incluyeron, ¿no? Pero eso creo que tú sabes más. Muchas gracias. Yo quisiera preguntarte, bueno, tú llevas viviendo en México desde 2006. Sí. Y bueno, a partir de estas cartas con tu madre y de toda esta como diálogo que hay entre ella y tú, que ella habla, ¿no?, sobre estas desapariciones, sobre esta represión del gobierno franquista y que además de alguna forma tú también te sientes identificada con eso, ¿no?, porque provienes de ese país y te ha tocado ver también como todo ese cambio, ¿no?, supongo que a lo largo del tiempo, pero bueno, llegas a México y aquí también, no sé, el gobierno resulta que también es represivo, ¿no?, y también hay muchísimas desapariciones y pues muchas personas, por ejemplo, los 43 estudiantes desaparecidos, las familias siguen buscándolos y ha sido una lucha pues ya de tiempo y el gobierno no ha querido aclarar ese asunto, ¿no? O sea, ¿tú cómo te afecta o cómo te ha convertido eso también, ¿no? Que de venir de toda esa historia de desapariciones y que llegas a México y no sé, te encuentras con, no digo que, bueno, algo parecido, ¿no? También a un gobierno represor y que también pues tiene todo esto. ¿Cómo te ha transformado a ti en tu forma de ver todas estas estructuras y estos modelos políticos? Además de cómo le afecta a la sociedad y a ti, ¿no? Gracias. Claro, creo que las comparaciones son difíciles, ¿no? El otro día veía unas entrevistas de los que estuvieron
en la lucha clandestina, y alguien también les pregunta ¿cómo ves la dictadura que vivimos hoy en día? ¿No? Y ellos decían, esto no es una dictadura, aunque no es una democracia, ni la ideal, pero tampoco, ¿no? Entonces, como que las comparaciones son difíciles, a mí me parece, pero a la vez lo que me interesa del libro son todos los ecos y las resonancias que hay, ¿no? Sí, ella habla de un momento histórico muy concreto y muy particular, y a mí lo que me interesa es cómo desde lo particular se puede ir abriendo hacia lo general, ¿no? Y cómo todos nos podemos sentir identificados con distintos pasajes del libro y con distintos testimonios o con distintas imágenes también, ¿no? Porque el libro está construido de las imágenes y del texto, las dos, ¿no? Y hay una frase que cuando habla de los desaparecidos, claro, yo no lo viví porque yo nací en el 79 y Franco murió en el 75, la Constitución es del 78, yo nací con la democracia, si lo podemos llamar así, ¿no? Entonces yo no viví esa represión tan fuerte, digamos, ¿no? Que ellos vivieron. Ahora, y hay una frase que ella dice, quiero que los círculos de tus dibujos se abran o algo así, y que estos nuestros muertos, lo puedo leer, pero se lo voy a leer. Ya lo prendí, sí. Quizás vendrán tiempos y hombres que hagan justicia, y los nietos y familiares de estos nuestros muertos puedan llorarles en paz. No creo que tenga que añadir nada, ¿no? Pero sí, esas son esas resonancias, ¿no? Por supuesto que el libro detona y que todos nos podemos acercar a ello, ¿no? Sin pensar que fue, sin estar condicionados por ese momento histórico, ¿no? Y cómo me afecta a mí México es algo que daría mucho que hablar, ¿no? Creo. Pero, pues sí, que todos nuestros muertos, ¿no? Pueden estar en paz. Buenas noches. Me gustaría que nos comentaras algo acerca de este texto que me parece interesante y cómo se vivía la represión en ese tema y si quedaron algunas huellas, qué es lo que quedó, ¿no? Dice, nos enseñaron a odiar el propio cuerpo, a temerle, a ver en su desnudez rojeces de Satanás, frondosidades infernales, odiábamos nuestro cuerpo, le temíamos. Era el enemigo, pero vivíamos con él. Sí, eso es una cita de Francisco Umbral, que la verdad que no es un escritor que a mí me interese mucho porque es bastante de derechas, y ese libro se llama Memorias de un niño de derechas. Al final del libro hay 3 o 4 imágenes que están tomadas de varios caricaturistas políticos y algunos trozos también tomados de distintos libros, hasta el final. Y me interesaba mucho ese texto en especial de él por la elocuencia con la que lo explica, ¿no? Nos enseñaron a odiar a nuestro propio cuerpo, pero ¿de dónde sacar fuerzas para odiarlo si no es desde nuestro propio cuerpo, ¿no? Y esa contradicción, ¿no? Cómo navegar esa contradicción. Hay algo que yo creo que en mi madre yo lo he pensado bastante, ¿no? Hay uno de los documentos que ella me envía son unos patrones de ropa que están en la primera carta al final, que las obligaban a coser, ¿no? Y a hacer patrones de ropa, y entonces pues ahí está de cuando ella tenía 15 años, ¿no? Y me los envía todos estos patrones que ella ha conservado, ¿no? Pero mi madre adora coser, ¿no? Entonces pensaba cómo
hay esta contradicción entre lo que un sistema represivo nos enseña a amar, ¿no? y que va contigo toda tu vida, y cómo de alguna forma solventas esta relación, ¿no? Que es un trabajo personal que hay que hacer, ¿no? Y que ella lo ha hecho, y que creo que de alguna forma este libro también le ha ayudado como a recontarse a sí misma, porque cuando uno escribe cartas también se escribe cartas a sí mismo, ¿no? No sé si alguna vez han escrito un mail. ¿Para quién escribes? Para el otro, pero también para ti, ¿no? ¿Algún comentario más? ¿Preguntas? Sí. Me gustaría saber si no te parece inquietante el silencio mexicano. Si no te parece inquietante el silencio mexicano. Me lo pones difícil. Yo hablaba en un momento, he hablado de cómo son las gramáticas del silencio, ¿no? Y cómo, pero claro, son tan difíciles estas relaciones entre la represión que se ejerce y la violencia de Estado que se ejerce sobre la población, ¿no? Con desaparecidos, con muertos, ¿no? Y la capacidad de acción que tiene la sociedad civil, ¿no? Entonces todas esas tensiones yo creo que son como muy complejas, ¿no? No sé si hay silencio, porque yo oigo muchas voces también, ¿no? Pero pues cuántas veces esas voces son apagadas, ¿no? O son reprimidas o son desaparecidas, ¿no? Entonces yo creo que ahí está, ¿no? Como que ahí están los balances. El otro día hablábamos de por qué la sociedad no actúa, ¿no? Y cuántas... yo pensaba, por ejemplo, en lo que ha hecho España, ¿no? Que yo decía, ¿por qué empezó el libro? Yo les contaba que en el 2014 pusieron esta ley, la ley Mordaza, que se llamó, que te ponen una multa si, por ejemplo, por internet atacas al rey o dices algo sobre el príncipe o insultas a un policía, ¿no? Entonces te ponen una multa de 6.000 a 1.000.000 de euros. Pero además lo que hicieron paralelamente, el ministro de Justicia de aquella época, que era Gallardón, que está casado con una mujer cuyo padre fue ministro de Franco, cambiaron las tasas judiciales. Es decir, que antes si tú tenías una denuncia y querías ir a un juzgado para decir que esa denuncia no era pertinente, era gratis, pero ahora tienes que pagar una tasa. Entonces, ¿cómo el sistema también hace, ¿no?, que las voces sean silenciadas, ¿no? Entonces, hay muchas dificultades, ¿no? Sí hay una parte de responsabilidad, pero hay que navegar también todo eso, ¿no? Sí. Gracias. Hace rato, hablando sobre dictaduras, y creo que México, y me atrevo a decirlo, todavía no entendemos mucho de qué se trata eso, porque tenemos también muchos arquetipos, más bien estereotipos de muchas cosas, ¿no? Y en este caso de lo que significa una dictadura, pero veo en la literatura como dos contrastes que pudieran como empatar lo que vivió tal vez en ese momento España, lo que vivieron en Alemania, lo que vivieron en Japón. La novela de 1984, que incluso habla sobre la modificación del lenguaje, ¿no?, para controlar también un poco la mente, ¿no? Pero si lo ponemos en contraste con la de Un Mundo Feliz de Huxley, en donde se parece un poco más a México, ¿no?, en donde todo el mundo parece como estar conforme con lo que está pasando, sin embargo pasan cosas que desde lejos o desde otra perspectiva son bastante estridentes, bastante
ridículas en muchos aspectos y en otros mortales, ¿no? Para muchos, ¿no? Y hostiles todo el tiempo, ¿no? Pero mantenemos este status quo porque nos hace felices en cierta manera sentirnos libres de que pase eso, ¿no? También, ¿no? De que no haya algún control como el contraste de una dictadura en donde todo tiene que ser igual, ¿no? Pero yo también veo en México muchos que desean una dictadura y que desean que llegue alguien que sepa cómo controlar este caos, ¿no? Y que diga las cosas como deben ser, ¿no? Entonces, esos pensamientos también son muy peligrosos cuando se desea una utopía, ¿no? Una forma de ver las cosas, pero creo que solamente viviendo realmente el momento o esa forma de gobierno, esa forma de control, es como se sensibiliza mucha gente, ¿no? Es muy complicado a veces como trastocar, pero creo que a través de esto se logra. Gracias. Hay varias cosas ahí que quería decir al respecto. Una es que esa generación que vivió la dictadura de una forma tan brutal, ellos se consideraron sujetos partícipes y a menudo hoy en día nuestra generación nos sentimos espectadores de aquello que sucede y creo que eso es un cambio como importante, ¿no? Respecto a la modificación del lenguaje, eso es lo que intenta el libro, ¿no? ¿Qué otras gramáticas podemos construir desde, en este caso, las artes visuales, que es desde donde yo estoy, ¿no? ¿Qué otras gramáticas podemos construir y qué otras formas de relación podemos construir, ¿no? Porque el lenguaje, claro, está lleno de trampas, ¿no? Sujeto, predicado, quien pone a trabajar acá, el propio lenguaje está, ¿no? Entonces, ¿cómo de construir también las formas de acercarnos a eso? Antes era, claro, hay una dificultad, antes era muy claro, había que luchar contra Franco, era un sujeto muy claro, ¿no? Eso era contra lo que había que luchar. Hoy en día está tan diluido, ¿no? Que no sabemos ni para dónde muchas veces, ¿no? Es tan sutil los mecanismos de control, son tan sofisticados, ¿no? Es como lo que sabemos ahora de las redes sociales y cómo tienen estas ingeniería social para cambiar, ¿no? La opinión en cuanto a un voto, por ejemplo, ¿no? O sea, como son tan sofisticadas estas herramientas que no sabemos muy bien contra quién, ¿no? Y por eso a veces se desea una figura autoritaria, ¿no? Porque te sientes que no sabes de dónde viene. Entonces, claro, si pensamos en estos sujetos, que no esta idealización de alguien que va a tomar el control y por fin va a navegar, nos va a llevar por el barco, ¿no? Y esas son, como creo, las cuestiones que habría que estar un poco atento, ¿no? Pero es una época en donde, la época que vivimos hoy en día, en donde todas estas cosas son como súper excitadas, hay que ver lo que... Yo creo que el secreto de una democracia que funciona es una separación del poder político del poder judicial. Y hoy en día hay muchos países en donde esta frontera no la vemos. No sé si supieron últimamente de las leyes que pasaron en Hungría, ¿no? En donde controlan todo el poder judicial, el poder político controla el poder judicial. Fue tan fuerte hasta que Bruselas dijo, bueno, chicos, ahí hay un problema de Estado de Derecho. Y bueno, y por hablar de México, la impunidad de la gente que matan es tremenda. Entonces ahí, una pequeña historia, por ejemplo, que me toca, porque es la francesa Florence Cassé, por ejemplo. Calderón fue una de sus actitudes, creo, bastante noble cuando mandó a Sarkozy a la fregada y no quiso la liberar. Pero en este momento él hacía que la Corte Suprema votaba contra la liberación de clase. Y apenas pasó Nieto, él decidió, ahorita votan que se va porque quería borrar este. Entonces, obviamente ahí hay un control del poder judicial por el poder político. Punto. Esta famosa frase de Vargas Llosa, que no es tampoco el gran héroe de la izquierda, a Octavio Paz en 1990, ¿no? Que le dice, bueno, hablamos todo de la dictadura comunista cubana, pero la dictadura perfecta de Latinoamérica es México.
Sí, son sofisticados. Yo sé que, por ejemplo, hablaba antes de la recuperación de Klaus Barbie por Estados Unidos, pero sí porque la época de Göring y los nazis es un poco el inicio, la ABC de estas técnicas de control de las poblaciones. Y hoy en día somos a un nivel de sofisticación, pero tremenda. Hay un tipo en el norte que está pagado para generar un escándalo diario hoy en día. Cientos, ¿no?, de personas pagadas para Sí, crear pero hay escándalos. el rubio ya que se escapó de la película de Scorsese, que nos regresa a los 60 y que está pagado por generar escándalo diario y por generar guerra, porque Estados Unidos vive de su comercio de armas y tiene que mostrar que tiene el mejor gun del mundo. Yo estoy mirando todas las noticias, a qué momento van a meter en Irán hoy en día. Es como gente que es por allá que quieren ir, que necesita guerra al sistema. Y pues yo voy a dejar una imagen que me gustaría terminar con ella, a no ser que haya una última pregunta, pero que es también este momento de los años 30 en el que en plena guerra civil o golpe de Estado, como queramos llamarlo, yo creo que golpe de Estado, son todas las asambleas anarcosindicalistas que hubo durante la guerra y todo este momento de organización, de autoorganización que surgió en esos años que son impresionantes, ¿no? Mujeres libres, por ejemplo, el movimiento que hubo, ¿no? O no sé si han visto una película que se llama de Joaquín Jordá, Numax presenta, en el que en este momento de guerra todas las fábricas que decidieron dejarlas sin producir, los propios trabajadores se organizan para seguir trabajando y seguir haciendo que las fábricas continúen, ¿no? Y pensar como frente a todas estas preguntas, autoorganización que surgió en ese momento y que perduró por 3 años hasta que se perdió la guerra, ¿no? Entonces quedarnos como con esa imagen que sucedió. Pues muchas gracias. Gracias por venir. Gracias.